Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen. Gracias por estar ahí y por orar por nosotros. Nosotros, gracias a Dios, estamos acá. Por la gracia de Dios, como estábamos cantando, Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en la palabra de Dios en este domingo 5 de julio. Que podemos estar juntos como iglesia, juntos en comunión con Dios y con los hermanos, de poder estar en la palabra de Dios. Y ahora toca que Dios nos examine, ¿verdad? Cuando vamos al doctor, vamos y Dios nos examina. El doctor nos examina, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar dispuestos a que nos examine. Y después cuando el doctor nos da los remedios, toma los remedios, ¿verdad? Y esto es lo mismo, ¿verdad? Venimos a Dios, Dios nos examina por medio de la Escritura y después nuestra tarea es hacerle caso, hacer lo que Él nos mandó a hacer. Esa es la tarea de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Así que vamos a tener una lectura en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 17. 2 Corintios 2, 12 al 17, dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierde. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura de esta tarde. Qué bueno poder, como dije, estar en este precioso libro donde Pablo, el apóstol de los gentiles, enseña a la iglesia gentil. Y bueno, Dios usó a este hombre para que escribiera para nosotros, para que también nosotros podamos aprender. El tema que vamos a tratar hoy es: los creyentes somos un grato olor para Dios. Los creyentes somos un grato olor para Dios. Para eso Dios nos salvó, para que nosotros demos un aroma a Dios agradable. No a los hombres, no a una religión, sino a Dios. Nuestro deber es dar todo para Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a errar? Sí. Pero el esfuerzo es lo que Dios valora. Por eso Dios continuamente en la Biblia está: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Entonces, vamos a hacer una introducción. Del domingo pasado estuvo mirando que Pablo perdona y manda a perdonar. Es una de las evidencias de que somos hijos de Dios, porque uno de los atributos de Dios, que es ¿cuál? Que perdona. Dios es perdonador. Entonces los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si Dios nos perdona, nosotros también perdonamos. No debemos de olvidar que el que fue el que agredió a Pablo, allí cuando Pablo fue en la Corintios, ¿se acuerda que fue agredido? Y eso le causó mucha tristeza a Pablo, y no solo a él, sino a toda la iglesia de Corinto, versículo 5. Entonces, están todos tristes, ¿tá? Por lo que pasó con Pablo. Vimos que este hermano que había agredido, había sido reprendido por muchos creyentes de Corintio por el pecado que había cometido, y fue reprendido. Versículo 6. Y dio efecto a la reprensión. Y este hermano se arrepintió. Ahora le toca a los corintios perdonarlo, consolarlo y restaurarlo. Estos son los pasos que los hijos de Dios debemos hacer cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. No es que perdoname y sigo haciendo lo mismo. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es que pido perdón y no lo hago más. Voy por un camino y cambio de camino. ¿Tá? El camino verdadero. No sigo haciendo el mal, sino que me vuelvo a hacer el bien. ¿Por qué? Porque si no lo perdonaban, este hermano que estaba pidiendo perdón, dice Pablo que lo iban a destruir por demasiada tristeza, versículo 7. Entonces Pablo le ruega que lo confirmen, que le den el compañerismo cristiano y que lo exhortaran, que es una muestra de amor. No solamente hay que perdonar, sino también que después tenemos que exhortarlo, ¿verdad? Perdonarlo y exhortarlo. Pablo le escribió por carta a la iglesia de Corintios y veía
ahí su obediencia hacia Dios, el amor que le tenía a Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Como lo hace Dios con nosotros. Nos enseña la palabra de Dios y después Dios mira en nosotros si somos obedientes o no. Si le amamos a Él, como decimos, que muchas veces decimos que amamos a Dios, o solamente es un sentimiento que pasa. La obediencia es el amor que le tenemos a Dios. Y ahí es donde se mide el amor que nosotros tenemos a Dios. ¿Cuánto obedezco a Dios? Y ese es el amor que le tengo a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuánto guardo yo la palabra de Dios? ¿Cuánto vivo la palabra de Dios? Bueno, ese es el amor que yo le tengo a Dios. Versículo 9. Pablo dice a los corintios que si ellos perdonaron, el hermano arrepentido, él ya lo había perdonado. No se preocupen, que no se preocuparan por él. Él ya lo había perdonado y Dios era testigo de esto. Versículo 10. Pablo dice que debemos perdonar porque si no lo hacemos, Satanás va a hacer sus planes de destruirnos personalmente y como iglesia. Cuando no hay perdón, hay amargura, hay enojo. Bueno, y esa es la materia prima que usa Satanás para destruirnos. Destruyen nuestras vidas, la relación con Dios, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestros hijos, la familia, la iglesia, el trabajo. ¿Por qué? Porque no perdonamos y esa raíz de amargura se transforma en odio y en rencor y eso nos envuelve, ¿verdad? Y quedamos ahí en el lazo del diablo. Versículo 11. Satanás lo que quiere es dividirnos, que cortemos la relación con Dios y dividirnos en la comunión con Dios y con los hermanos. Y cuando nosotros cedemos, le damos la oportunidad que Él haga sus planes en nuestra vida. Ahora Pablo cambia el tema y le cuenta un pequeño testimonio para enseñar a ellos y a nosotros, hoy en día como iglesia, cómo somos lo que debemos dar ese aroma agradable a Dios, o cómo debemos de ser para dar ese aroma agradable a Dios, viviendo las Escrituras, siendo obediente a Dios, como lo hizo el Hijo de Dios. Por algo el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿En quién tiene complacencia el Padre? En el Hijo, en su Hijo, el único Hijo. Nosotros cuando imitamos al Hijo, damos un grato aroma a Dios. Dios queda contento, ¿verdad? Y esa es la idea, complacer a nuestro Dios, porque nos compró. Y ahora estamos para complacerlo a Él. No para complacernos a nosotros, sino complacerlo a Dios. Segunda de Corintios 2:12. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Bueno, Pablo, no olvidemos que se va de Éfeso porque corría riesgo su vida, lo querían matar. ¿Ah? Y deja allí una iglesia formada allí en Éfeso y se va a Troas y allí comienza a predicar el Evangelio. Le estaba yendo bien, el Señor estaba abriendo puertas, dice el versículo, y la gente estaba siendo receptiva, ¿verdad?, al Evangelio. Pero vemos que Dios no quiere enseñar a nosotros que a pesar de la situación de Pablo, no olvidemos de la situación de Pablo. Pablo venía correteado, venía siendo perseguido. Capaz que si hubiese sido yo, pienso, bueno, me voy para Troas, me escondo un poco, no me hago ver, para que, bueno, no sepan que yo estoy aquí. Y así me cuido, ¿verdad? Porque así pensamos, ¿verdad? Muchas veces como hombres y mujeres queremos cuidarnos. Pero Pablo, ¿qué hizo? Fue a Troas y fue a predicar. Él no miró su condición, que lo estaban persiguiendo, que lo podían matar. Él no fue a esconderse, sino que él continuó predicando el Evangelio. Tenía el mismo sentir del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener, el mismo sentir que el Hijo de Dios. A pesar de los desprecios, a pesar de la enfermedad, de los problemas que tengamos, como vimos en Primera de Pedro, debemos seguir sirviendo a Dios. Y eso es un olor fragante a Dios. El sacrificio. El sacrificio. Por eso el Hijo de Dios deja su reino, se sacrificó. Deja sus comodidades, su sistema en el reino. Él era Dios, Señor, ¿verdad?, en el cielo, y viene a la tierra a ser el siervo de Dios. Y eso, el sacrificio al Padre le agradó. El sacrificio de Cristo, dormir no tener casa, dejar su reino, tener todas las comodidades en el reino, venir a la tierra, pasar dificultades, desprecios, morir en una cruz, eso le agradó al Padre. El sacrificio que hizo el Hijo para agradar al Padre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que medir nuestra vida
delante de Dios, ¿cuánto estamos agradando al Padre? ¿Estamos imitando al Hijo? ¿O estamos mirando nuestra situación y nuestra circunstancia y vos me tenés que entender? No, no, no. Yo no tengo que entender nada, ni Dios tiene que entender nada. Nosotros tenemos que entender que fuimos comprados. Somos de Él y somos comprados para Él. Entonces, el principio de servir a Dios en cualquier circunstancia y el lugar es fundamental en la fe cristiana. Los creyentes están llamados a hacer sacrificios vivos. A eso fuimos llamados. ¿Recuerdan que vimos en Pedro que fuimos llamados? A sufrir. Pero también fuimos llamados a hacer un sacrificio vivo. Sirviendo al Señor con sus dones, cada uno de nosotros tenemos dones, y donde quiera que nos encontremos, sin importar la condición, la edad, el estatus social, tenemos que servir. Porque para eso estamos, para servir a Dios. Somos un sacrificio vivo. No esperemos a morir para servir a Dios. No es aquí en la tierra. Romanos 12:11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor. Hagan todo con entusiasmo. Con entusiasmo. Nada, pero soy viejo, no importa. Soy muy joven, no importa. Tienes que servir al Señor. Soy pobre, no importa. Así pobre, viejo, joven, mediana edad, tienes que servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios me manda a no ser perezoso en los trabajos que el Señor me mandó a hacer. Yo soy un sacrificio vivo, no tengo que tener pereza para servir al Señor y hacerlo con entusiasmo, porque puedo ir a hacer las cosas rápido, ¿verdad? Pero terminar rápido porque me quiero ir. Y eso no es hacer las cosas con entusiasmo, es cumplir con los hombres, ¿verdad? Y la idea es que nosotros tenemos que cumplir con Dios. Y para cumplir con Dios tenemos que hacer las cosas que a la manera de Dios, no a la manera mía. Juan 12:26. Juan capítulo 12, versículo 26. Todo el que quiera servirme debe seguirme. El que quiere servir a Cristo, ¿qué hace? Le sigue. Porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. El Padre, Juan 12:26. El Padre honra a aquellos que sirven al Hijo, a los que siguen al Hijo. ¿Se dan cuenta? Y nosotros estamos para seguir al Hijo. Las ovejas del Hijo, ¿quiénes son? Nosotros. Oímos la voz y le seguimos. Y eso es lo que le agrada al Padre. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El don que yo recibí no es para mí, sino para quién es. Para el servicio de los demás. Administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Y el don que yo recibí es un regalo, es un don. ¿Para qué me lo dio? Me lo dio para que yo lo dé a otros. No es para mí ni para gloriarme, yo soy tal cosa. No, no, no. Dios nos da un don a cada uno, por lo menos un don. Cada hijo de Dios tiene un don. Hay algunos que tienen diferentes dones, pero cada hijo de Dios sí o sí tiene un don. ¿Y para qué es? Para servir. Para servir a los demás. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso debemos que ser conscientes, ¿verdad? Que debemos servir a Dios. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Hacerlo de corazón, ¿verdad? No para los hombres. No para cumplir. Ah, tengo que ir a la iglesia porque tengo que cumplir, porque si no, después me mandan mensajes, o capaz que vienen por casa y me preguntan por qué no fui. Tengo que ir. ¿Qué está mirando Dios eso? Que estamos agradando a los hombres o a la religión. Nosotros no estamos para agradar a la religión ni a los hombres, sino estamos para agradar al Señor. Por eso todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios, no para los hombres. Y Pablo era consciente de esto, que donde él estaba, él debía servir a Cristo. Hermano, hoy estamos aquí, pero mañana Dios nos manda a otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer plata, vamos a dedicar. No, no, allí donde estás, sirve a Cristo, con el don que Dios te dio. Predica el Evangelio, todo cristiano predica el Evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo, donde estaba, era consciente de esto, que tenía que agradar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Somos propiedad de él, lo que él manda. Porque el servicio cristiano no está condicionado por la comodidad. Incluso en medio de aflicción, el creyente es llamado a brillar y ser útil. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, ahí es donde debemos de brillar y ser útil en las manos de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando hay humildad. Cuando hay humildad.
y hay un propósito en nuestras vidas. El servicio debe hacerse imitando a Cristo. ¿Cómo sirvió a Cristo? Con humildad. ¿Qué dijo Él? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios y ser un grato aroma a Dios? Con humildad. El servicio debe ser imitando a Cristo, quien vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora nosotros damos la vida por Dios y por otros. Lo mismo que hizo Cristo. Nuestro ministerio se debe extender a cualquier lugar donde haya una necesidad. No donde me llaman, sino yo veo una necesidad y ¿qué tengo que hacer? Aquí estoy. Aquí estoy para ayudar. Tanto en lo laboral, en el núcleo familiar, en la comunidad, donde sea, el cristiano está con humildad y con el propósito de servir y de brillar y de predicar el Evangelio. No solamente con la boca, sino con nuestras actitudes, estamos predicando el Evangelio. No solamente somos cristianos dentro de la iglesia, sino en donde más impactamos es afuera de la iglesia, dando un buen testimonio, y eso le agrada a Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, el motor de todo es tener gozo. Sin gozo no podemos hacer nada, ¿verdad? Sin gozo no podemos tener nada, no podemos hacer nada para Dios y no vamos a agradar a Dios. El servicio no debe ser una obligación, una carga. Cuando el creyente comprende el amor de Dios, el servicio se convierte en una respuesta natural de gratitud y alegría. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos empuja a hacer, nos constriña, nos empuja. ¿Por qué? Porque ver a Cristo que murió por mí, bueno, yo ahora tengo que dar mi vida por Él. No importa mi situación física, no importa mi situación emocional, no importa mi situación económica del momento, yo tengo que servir a Cristo, donde sea. Y Pablo tenía consciente esto, era consciente de esto. Cuando un creyente no tiene gozo, está débil y no sirve a Dios, porque está mirando ¿qué? Su vida. Pobrecito de mí, mirá lo que me pasa, mi entorno. Y no está mirando el reino de Dios. Pablo es un ejemplo, él fue a Troas y no se miró a sí mismo, sino que él hizo ¿qué? Bueno, veo acá la necesidad del Evangelio, voy a predicar el Evangelio. Se va de Éfeso porque lo querían matar. Él no se preocupó por eso, sino que continuó su misión. ¿Cuál era su misión? Servir a Dios donde sea. ¿Cuál es nuestra misión? Servir a Dios donde sea. Si Pablo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? No hay grandes hombres de Dios en la Biblia. No hay grandes mujeres de Dios en la Biblia. Hay mujeres, hombres, pecadores salvados por gracia. ¿Y nosotros qué somos? Hombres y mujeres de Dios salvados por gracia. ¿Por qué Pablo pudo hacer esto? Porque tuvo la disponibilidad en estar mirando, en vez de estar mirando lo que a él le pasaba, su necesidad, miró la necesidad de los demás. Y por eso logró servir y ser útil en las manos de Dios. Y de la misma forma también nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar de mirarnos a nosotros mismos y de sentirnos como pobrecitos. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Dios nos trajo, Dios nos llamó, nos salvó, nos trajo acá. Bueno, no es solamente para venir a consumir ni calentar banco, sino para consumir y salir y hacer. ¿Hacer qué? Lo que Dios nos ha mandado. Somos sirvientes de Dios, siervos de Dios. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos los siervos de Dios. Y donde estamos, servimos a Dios en cualquier condición. Pablo y Silas estaban en la cárcel y ¿qué hicieron? Después de haber sido azotados. Ay, Pablo, mirá, ¿cuántos azotes tenés vos? Sí, me duele. No, ¿qué hicieron? Cantaban al Señor. Y por ese testimonio, ¿verdad? Muchos escucharon el Evangelio, muchos escucharon el testimonio de estos hombres y muchos se convirtieron. Hermano, muchas veces nosotros con nuestro mal testimonio de quejarnos por las cosas que nos están pasando, en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es quejarnos y bueno, hermano, estamos dando mal testimonio. Y después queremos que Dios salve a este, que Dios salve a aquello, y nosotros que estamos puestos ahí para hacer un buen testimonio y estar siendo luz, no estamos alumbrando. ¿Por qué? Porque estamos mirándonos a nosotros mismos. Y después le exigimos a Dios, Dios tiene que hacer esto, Señor, vos tenés que hacer esto. ¿Y yo? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy siendo luz donde Dios me puso? No, muchas veces exigimos a Dios lo que nosotros tenemos que hacer. 2 Corintios 2.13. 2 Corintios 2.13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito.
Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces Pablo estaba ahí en Troas, empezó a predicar, Dios le abrió puertas, bueno, pero él aún ahí estaba, ¿cómo dice cómo estaba? Que no tenía reposo en su espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba esperando noticias de Tito, ¿verdad? Y de Tito y de los hermanos de los corintios. Y como no halló noticia, él se preocupó y fue, ¿verdad? A Macedonia. Y fue allí donde encuentra a Tito y recibe la noticia. Y Pablo le está contando eso a los corintios. La preocupación que tenía él, no por él, sino por la necesidad de Tito y los hermanos de Corintios. Se dan cuenta que era un hombre que amaba a Dios. ¿Por qué? Porque ponía primeramente la necesidad de los demás, la necesidad de los hermanos, no las necesidades de él. Las necesidades de él estaban en segundo lugar. Y son los pilares de la fe cristiana cuando ponemos nuestra necesidad, la necesidad de nosotros en segundo lugar y ponemos la primera necesidad de nuestra vida de lo que necesitan los demás. La Escritura nos enseña a reemplazar el egoísmo por el servicio sacrificial. No, primero estoy yo. No sabe mi sistema. Pará. Primero tengo que vivir yo. ¿Y mis horarios? ¿Y mis cosas? Ah, sí, no estás con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que ahora viví, lo viví para la gloria de Dios. Bueno, es hora de hacer eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Negándote a ti mismo. Negándote a ti mismo. Porque muchas veces ponemos, como nuestra carne tiene necesidades físicas, y ponemos muchas veces las necesidades físicas antes de las necesidades espirituales. ¿Verdad? Nos gusta comer, nos gusta dormir, nos gusta... Y eso todo le encanta a la carne. Pero a la carne no le gusta orar, no le gusta estudiar la palabra, no le gusta congregarse, ¿verdad? Que no quiere nuestra carne esas cosas. Y luchamos todos los días con esto. Y nosotros tenemos que suplir las necesidades espirituales, primero que las físicas. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nuestra idea, o sea, la idea de Dios y la idea que tiene que estar en nuestras mentes es que nosotros tenemos que poner a nuestro prójimo en segundo lugar. En primer lugar lo ocupa Dios, segundo lugar lo ocupa mi prójimo. Y yo estoy en tercer lugar o cuarto lugar. Pero lamentablemente muchas veces lo que hacemos es ponernos a nosotros mismos, mi sistema, mis comodidades y el otro que se manejen. Sí, yo sé que tienen necesidades. Yo sé, sí, bueno, pero voy a orar. Y nos hacemos los espirituales. Voy a orar. Pero como dice Santiago, hermanos, si tú tienes para ayudar al hermano, dale lo que él necesita. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hermano, esta no es la ley de Gustavo ni la ley de la iglesia cristiana de Urano. Es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Llevar las cargas los unos a los otros. Preocuparnos por los demás. No estar interesado por mí mismo. Cuando estoy interesado por mí mismo, lo que hago es mostrar mi egoísmo. Yo, el yo, el Dios yo, ¿verdad? Y Dios dice, no, tú tienes que interesarte por tu prójimo. El mismo Señor dijo, ama a Dios en primer lugar, en segundo lugar, ama a tu prójimo, vas a cumplir toda la ley. Si la ley se cumple con el amor, pero el amor hacia los demás, no a uno mismo. Entonces no podemos estar, ¿verdad?, estar siempre fijándonos en lo que nos pasa a nosotros, sino tenemos que estar interesados por en los demás. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi prójimo? No solo orar, aunque hay que orar, sí, pero también hay que hacer. Porque el Señor Jesucristo oró mucho, pasaba la noche entera orando, sí, pero después ¿qué hacía? Bueno, mirá, yo oré cantidad, Padre. Ahora me voy a acostar un rato y bueno, yo tengo mis necesidades. Y bueno, Padre, vos actuás. No, Cristo oraba toda la noche y después salía a trabajar para el Padre. ¿Se dan cuenta? Que no solamente orar, sino también hay que hacer. Y el hacer es mostrar el amor que tengo hacia Dios y hacia los demás. Somos un sacrificio vivo. Y Pablo era un sacrificio vivo también, mostrando, ¿verdad?, a los hermanos de Corintio cómo él se interesó por él
por el hermano y por los corintios, por ellos mismos. No era que agarraba y decía, bueno, mirá, mandamos una carta y, como hoy en día, mandamos un mensaje de WhatsApp, ya está. Mandamos la carta por WhatsApp, o mando un email, ya está. No, iba un hermano que llevaba la carta y estaba meses, cruzando mares, caminando, no sabía si iba a llegar la carta, no sabía si iba a llegar el hermano, era una incertidumbre, por eso Pablo estaba de esta manera, preocupado por Tito. No sabía si morían, pero ellos estaban dispuestos igual a morir. ¿Por qué? Porque había amor hacia la iglesia. Tanto Pablo, que escribía la carta y mandaba a Tito, como Tito también estaba dispuesto a morir por ellos. O sea, para servir, y él iba a servirlo a los corintios. ¿Por qué lo hacían? 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24. Que nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. El bien del prójimo. Bueno, ¿qué hacían ellos? Buscaban su bien. Tito le decía a Pablo, Pablo, otra vez me vas a mandar a otro lado. Dejame, quiero estar al lado tuyo, que yo aprendo aquí. Estamos tranquilos acá, nadie nos molesta. No, tú tienes que ir. Bien, Pablo, yo voy. Los hermanos te precisan. Bien, y allá estaban dispuestos. Vemos, ¿verdad?, el ejemplo que Dios nos pone a nosotros hoy en día. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Cuando somos conscientes que somos deudores de Dios y nos debemos al servicio de Dios, se va a notar. Se va a notar. ¿Por qué? Porque vamos a estar sirviendo a nuestro prójimo. En esto conocemos, dice 1 Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor. No lo que yo siento, sino en qué. En que Jesucristo actuó. ¿Qué hizo Jesucristo? Entregó su vida. ¿Por quiénes? Por nosotros. Así también nosotros demostramos el amor de Dios, que debemos entregar nuestra vida por los hermanos. Y es ahí donde medimos el amor, por nuestras actitudes, nuestros servicios, nuestro interés. Ya le mandé un mensaje. ¿Y te contestó? No me contestó, no lo sé. Lo llamé, no me contestó. Yo ya cumplí. Le mandé un mensaje. Y así somos. Imagínense si en el tiempo de Pablo hubiesen sido así. Yo le mandé un mensaje. Bueno, no sé si están enojados, calientes conmigo. Yo ya cumplí. No era así la cosa. ¿Por qué? Porque había amor. Y nosotros, hermanos, tenemos que demostrar ese amor. Y aún así muchas veces uno manda un mensaje y ni te contesta. ¿Se entiende? Y uno dice, que está frío nuestros hermanos. Me preocupo por él, lo llamo y ni me contesta. Bueno, hay que ir a verlo, a ver qué le pasa. O mandar a alguien, hermano, vos que vivís cerca de la casa de Ana, no podés pasar, que yo vivo lejos, vos que te quedas de pasada, podés pasar por el hermano, a ver qué le pasó, porque le llamo y no me contesta. Le mandé mensaje y no me contesta. ¿Qué le pasó? Pero muchas veces, no, pero ya cumplí, yo ya le di un mensaje y ya está. Hermanos, estamos llamados a mostrar el amor de Cristo. Mostrar el amor de Cristo. Y Pablo era un hombre que mostraba el amor de Cristo. Dejó de lado sus necesidades personales y sus comodidades y miró la necesidad que había en la iglesia para edificar y servir. Esa necesidad también hay aquí en todos lados. Necesidad de que escuchen el Evangelio, hermanos que necesitan ser edificados, gente que continuamente estamos tratándola, que necesitan el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo hizo Pablo? Mateo 6. ¿Cómo lo hizo Pablo? Mateo 6, el Sermón del Monte. Sugieren que no debemos vivir paralizados por el afán de nuestras necesidades básicas. Comida, ropa y futuro. Comida, ropa y futuro. Eso es lo que se preocupa al mundo. ¿Viste lo que está pasando? No va a haber comida, no va a haber ropa. En el futuro se va a terminar todo. Hay una guerra, hay un terremoto, qué horrible. Así vive el mundo. El cristiano, ¿cómo debe de vivir según Mateo 6? ¿Cómo debemos de vivir? Sabiendo que Dios va a dar la comida, nos va a dar la ropa y el futuro está en las manos de Dios. Yo tengo que confiar en Dios y hacer el trabajo que Dios me ha marcado. No estar preocupándome por lo que pasa en el mundo. Mi preocupación es por la vida espiritual del mundo. Lo que pasa en el mundo es la consecuencia del pecado. Y es eso. Entonces todo el mundo, qué horrible, la prensa, qué horrible. Y allá salen los cristianos también, qué horrible. No, ahí tiene que ser un cristiano, es decir,
Amigo, vecino, ¿usted sabe por lo que está pasando en el mundo? ¿Sabe qué es? La consecuencia del pecado. Porque el hombre le falló a Dios. Y por culpa del hombre, la tierra ha sido maldita. Por culpa de nosotros, porque pecamos. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Entonces el creyente tiene que saber las escrituras y tiene que saber, ¿verdad?, la respuesta para decirle al mundo la respuesta correcta. El cristiano debe descansar en la providencia de Dios y por eso está enfocado no en lo que le va a pasar a él. Su energía mental y emocional está en el bienestar del prójimo, no en mí. Porque Dios, mi vida está asegurada, como estábamos cantando. Solo gracias hallamos, Dios no nos va a dejar nunca, Él prometió estar con nosotros siempre. Bueno, el momento de demostrarlo es cuando hay dificultades en el mundo. Cuando demostramos que estamos necesitados de nuestras necesidades, ya no estamos mostrando que estamos interesados por los demás. No estoy poniendo mi fe en la providencia de Dios. No me interesa mi hermano, no me interesa más nadie que yo. Yo. Otra vez, yo. Porque que va a pasar, que no lo que dijo el ministro, que lo que dijo que sube el combustible, que no nos preocupemos por esas cosas. Las cosas esas no tenemos que preocuparnos porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Nos estamos por ir. ¿Qué tanto problema tenemos con lo que va a pasar en el futuro? Si lo tenemos que, no, en cualquier momento nos vamos. Cristo viene a buscarnos. Y si nosotros estamos conscientes que en cualquier momento nos vamos, no estamos tan preocupados como Pablo. No estaba preocupado por lo que le pasaba a él, sino preocupado por los demás. Jesucristo mandó en Juan 15:12, Evangelio de Juan 15:12, Jesús establece, este es mi mandamiento. Este es el mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Que se amen los unos a los otros. Ah, pues yo amo a mi hermano, mira que yo oro por él. Bien, pero hay otro, sigue el versículo. Como yo lo he amado. Entonces, ¿cuál es el modelo para medir mi amor? El modelo es Cristo. ¿Cómo me amó Cristo a mí? ¿Cómo amó Cristo a mi hermano? Bueno, que dio su vida por nosotros. Este amor no es egoísta ni centrado en uno mismo, sino es un amor sacrificial. No es un amor de sentimientos, es un amor que hace, buscando siempre el beneficio de otro. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y acá vemos, Pablo, a pesar de la condición que tenía, ¿qué hacía Pablo? ¿Se quejaba? ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo comienza? Mas a Dios gracias. Gracias, Señor. Gracias. Él daba gracia por lo que pasó en Efesios. Él daba gracia por la preocupación que tenía por Tito y por los hermanos de Corintio. Y esto, al estar preocupados por las cosas de Dios, nos lleva a estar activo. Estar activo. Cuando nosotros vivimos según lo que tenemos en nuestra mente, actuamos. Como vivimos
¿Se entiende? La victoria tiene que ganar el espíritu a nuestra carne, matando nuestros deseos carnales. Y ahí se ve la victoria. Y eso es un grato aroma a Dios. Y yo ando perdiendo espiritualmente, es porque vivo como vivo, en la carne, no estoy viviendo en el espíritu. Y el espíritu se contrista y no estoy dando un buen aroma a Dios. Al contrario, estoy dando un aroma feo a Dios. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21, todos conocemos la historia del siervo que le dieron talentos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a mirar el último versículo, dice Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este siervo, ¿cómo fue? Este esclavo de Dios, fue fiel, dio un grato aroma a Dios. Entra, hijo mío, tú fuiste fiel. Bueno, cuando estemos delante de Dios, vayamos a entrar. ¿Qué nos va a decir Dios? Acuérdense que nos vamos a presentar delante de Dios, no delante de un pastor, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan. Dios va a estar ahí. Y Dios nos va a dar la bienvenida. ¿Y qué nos va a decir? Entra, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Has dado tanto buen aroma en la tierra para mí. Qué bueno, fuiste un buen esclavo, un buen siervo mío. O va a decir, va, entra. Ah, Gustavo, cuántas veces, cuánta calentura de cabeza me agarré contigo. La verdad que entras por gracia nomás, entras. Cuando hacemos alguna macana, ¿verdad? Y la madre de uno nos llama y te dice, entrá. No perdemos de ser hijos, porque seguimos siendo hijos de nuestra madre, pero nuestra madre o nuestro padre dice, entrá para adentro, entrá. Y verdad, porque hemos hecho algo malo. Bueno, ¿cómo vamos a entrar al cielo? ¿Cómo cuidamos la salvación que Dios nos dio? Ese regalo que Dios le costó la vida, ¿cómo lo estamos cuidando? 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, ¿de quién está hablando Pablo del olor de muerte? Del versículo 15, la última parte, dice, en lo que se pierden. De esto está hablando. Nosotros entramos victoriosos. Pero acuérdense también que hay dos clases de olores. Los gratificantes son aquellos que andan en la victoria espiritual porque siguen a su comandante en jefe, el Señor Jesucristo, y los que vienen para morir. Los que traicionaron al comandante, a Cristo, aquellos que siguen a una religión, los mundanos, también son llamados, ¿verdad? Y están reservados, ¿para qué? Para morir. Y para que tengan la muerte segunda. Bueno, cuando entran, me imaginemos otra vez lo mismo. Entra el ejército ganador, el comandante adelante, los soldados atrás, victoriosos. Pero ¿quién viene atrás de todo? Los que vienen capturados, los que engañaron, los que traicionaron, el bando al contrario, vienen ¿para qué? ¿Para qué vienen? Para morir o para ser esclavos, ¿verdad? Y cuando lo ve el rey, muy contento de los soldados, del capitán, y mira para atrás, estos son los que están condenados. Bueno, hermanos, hay dos clases de personas en la tierra. Son los que están dando el buen olor a Dios y están aquellos los que están dando mal olor a Dios. Son aquellos que traicionan a Dios, los que traicionan el Evangelio. Son aquellos que no creen en el Hijo de Dios, los que no se someten a Dios, desprecian a Dios. Y esos son los que dan un feo olor a Dios. No, pero Dios me va a perdonar. No. Dios perdona a aquellos que se arrepienten de su pecado, que cambian su vida y creen en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es someterse a la voluntad de Dios. Yo antes vivía para mí, o para una persona, o para muchas personas. Ahora vivo para Cristo. ¿Tá? Y me someto a Él. Pero Pablo hace una pregunta. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Nadie es suficiente. Nadie en nuestra propia fuerza estamos capacitados, somos competentes para servir a Dios un 100%. ¿Cómo lo logramos? Es porque Dios está en nosotros. Gracias a Él, al Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva a mirar a Cristo y seguir a Cristo. ¿Y eso nos lleva a qué? A hacer un buen olor. Un olor fragante a Dios. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 5.
Segunda de Corintios 3, 4 al 5, dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros, para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. Si logramos algo o hacemos algo es porque Dios está en nuestra vida. Nuestra tarea es ¿qué? Sacrificar nuestra carne, nuestro sistema, para crecer. Y ese sacrificio es el olor fragante a Dios. ¿Cómo lo hago? Pues muy lindo todo, pero ¿cómo lo hago? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo valoro esto, lo que Cristo hizo por mí, yo voy a estar haciendo o voy a estar dando un buen aroma a Dios en mi servicio, en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy valorando lo que Cristo hizo por mí. Y cuando valoro lo que Cristo hizo por mí, mi vida no va a hacer lo que yo quiero, va a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y Pablo era consciente de esto. Por eso Pablo lo hacía. Nosotros estamos conscientes de esto. Bueno, si estamos conscientes de esto, se tiene que notar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está mostrando que no son muchos que buscan agradar a Dios. No son muchos los que buscan agradar a Dios. No son muchos los que quieren vivir la palabra de Dios. Por eso muchas veces enseñan mal, tuercen las escrituras, son falsos porque no son de Dios. Los falsos no son de Dios. Muchos hoy en día se llaman pastores y maestros de la Biblia, pero son falsos. ¿Por qué? Por su modo de vida no hacen lo que dicen. No creen lo que enseñan o enseñan mentira. ¿Y en el tiempo de Pablo estaba pasando? Claro que estaba pasando, lo está diciendo el versículo. El versículo que estamos leyendo, el 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pablo dice, nosotros no estamos falsificando la palabra de Dios. Estamos enseñando lo correcto. Por eso hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque no enseñan la palabra de Dios, o la enseñan y no la viven. Era lo que hacían los fariseos, ¿se acuerdan? Que el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y eso pasaba en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Pablo también pasaba. Y hoy también está pasando lo mismo, ¿verdad? Hoy en día también está pasando lo mismo. Existen falsos maestros, al igual en los tiempos de Pablo. Porque la naturaleza humana y el deseo de humano es manipular a otros. ¿Por qué? Por mis intereses personales, por el poder, por la avaricia, y eso no ha cambiado, el hombre no ha cambiado. Pero Pablo no tenía estos intereses. Pablo tenía el interés de que los hermanos crecieran, de que los hermanos pudieran dar un buen aroma a Dios. Por eso enseñaba la verdad. Además, las redes sociales y el internet han democratizado la difusión de mensajes. Cualquiera predica, cualquiera es pastor, y ahí están los que publican, ¿verdad? Cualquier barbaridad, publican cualquier atrocidad de la Biblia. Ya están publicando. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen lo que dice las Escrituras. No conocen la verdad. Entonces, hoy en día hay más todavía que en los tiempos de Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales. Y la gente que comparte cualquier cosa. Total, dicen cualquier cosa, nadie rinde cuenta a nadie. Hablan mal de los otros, hablan mal de los otros hermanos. Critican y critican y critican. No pasa nada. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por la avaricia y el lucro. Por la avaricia y el lucro. Muchos operan movidos por el deseo de la ganancia financiera, utilizando el nombre del Evangelio, y hoy en día es el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad. ¿Para qué lo usan? Bueno, para enriquecerse ellos, porque se enriquecen ellos, a costa de la congregación. No es que se enriquece la congregación, se enriquecen los líderes espirituales, entre comillas, con estos mentirosos, son los que se enriquecen.
a costa de la congregación. Y Pablo advirtió en 2 Timoteo 4, 3 al 4. Pablo lo advirtió ya en la iglesia, que hay personas que no soportan la sana doctrina y buscan maestros que les digan exactamente lo que quieren oír, sus propios deseos. Por eso comparten cualquier cosa en las redes sociales. Por eso vemos que en la iglesia de sana doctrina, ¿cuántos hay? Poquitos. Y en la iglesia, esas mega iglesias que el evangelio de la prosperidad llena. ¿Por qué? Porque los hombres le dicen lo que ellos quieren oír. Y ahí se llenan, ¿verdad? Y hoy lamentablemente muchas misiones apoyan a falsos pastores. Y bueno, y lamentablemente, y así estamos en este mundo. Bueno, pero hermanos, nosotros tenemos que seguir combatiendo por la verdad, siendo baluartes de la verdad. Ellos viven y siguen la mentira, nosotros vivimos la verdad y seguimos la verdad. Y nuestra manera de vivir se tiene que ver. ¿Por qué? Porque estamos dando un buen aroma a Dios. Ellos están dando un mal aroma a Dios. Pero nosotros tenemos que seguir dando un buen aroma a Dios. No manipular las escrituras como ellos lo hacen, ¿verdad? Sacar la escritura de su contexto, torciendo su significado original para justificar estilos de vida, doctrinas ajenas a la fe cristiana para atraer seguidores. Vengan aquí hay prosperidad. Vengan aquí, que aquí hay sanación. Vengan aquí, que traen, me compran el agüita no sé de qué y la tierra no sé de cuánto y van a tener prosperidad. Y la gente que va a eso, ¿por qué? Porque busca la mentira. Y lo que apoyan eso, ¿qué es? Mentira. Y van a tener apariencia de piedad, dice la Biblia. Se presentan con palabras suaves, lisonjeras, aparentan bondad, que son tan buenos. Bueno, ¿saben qué? Pablo enseñó que Satanás se presenta como ángel de luz. Ellos no van a venir todos feos, sino al contrario, tan buenos, tan simpáticos. Pero ¿qué trae? ¿Qué mensaje trae? Por eso Pablo dice en 2 Corintios 2:17 que medran falsificando la palabra de Dios. El verbo transitivo medrar tiene dos acepciones. Uno, crecer o desarrollarse cuando se refiere a una planta o un animal. Dos, se dice de una persona cuando mejora su posición económica, aumentando sus bienes y reputación, especialmente cuando lo hace con artimañas, aprovechando de la circunstancia. La falsificación de un acto que consiste en la creación o modificación de ciertos documentos. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día? Bueno, falsifican la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agarrar beneficio de ellos. Para que ellos enriquecerse. ¿Pablo lo hacía eso? No lo hacía. Por eso Pablo dice, no soy como esos. Nosotros no debemos de ser como esos. No somos como esos. Por eso tenemos que conocer la verdad, enseñar la verdad y vivir la verdad. Muchos usan la palabra, muchos lamentablemente llamados pastores que he escuchado, usan lo que dice Hebreos 13:7. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Acá la Biblia dice que vos tenés que obedecer y tenés que sujetarte a lo que yo te digo. Mirá, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Porque esto no os es provechoso. Bueno, todo lo que dice un hombre me tengo que someter, o me tengo que someter a la enseñanza de lo que está enseñando el pastor. Pero lamentablemente muchos pastores usan estos versículos para usar a la congregación, para que la congregación haga lo que él quiera, sus caprichos, sus emociones. Me siento tan realizado, qué bueno, ustedes hacen lo que yo quiero, qué lindo, qué bueno. ¿Saben qué se convierte eso? En una secta. No se convierte en una iglesia, eso es una secta, porque siguen a un hombre en vez de seguir a la verdad. 2 Corintios 2:17, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Bueno, para ser sincero hay que decir la verdad de las Escrituras, no torcerla como muchos hoy en día lo hacen. Nosotros debemos mirar a los profetas del Antiguo Testamento, que ellos iban y se presentaban delante de quien sea y decían, así dice el Señor. Lo mismo hicieron los apóstoles, lo mismo hicieron los primeros cristianos, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Así dice el Señor. Sí, pero si digo este mensaje no va a caer bien, no les va a gustar.
lo siento mucho, el mensaje tiene que dar. Porque tenemos que acordarnos, como decía Pablo, hablar con sinceridad, como de parte de Dios. Yo vengo en el nombre de Dios y estoy delante de Dios. Dios está dentro mío. Hablamos en el nombre de Cristo. No es cualquier mensaje que damos. Es algo serio lo que estamos hablando. Porque está en juego de la eternidad de la persona. Cuando vamos adelante de una persona, como vimos hoy, en el tiempo cuando vamos al doctor, ¿verdad? Vamos al doctor para que me examine. Y bueno, el doctor me examina, me dice lo que tengo, y me dice el remedio que tengo que tomar. ¿Yo qué tengo que hacer? Hacerle caso, ¿verdad? Pero cuando voy al doctor y me dice, primeramente, el doctor me dice, mira, no tenés nada, tranquilo. Qué buen doctor este. Siempre vengo y no tengo nada, ¿verdad? ¿Cómo es ese doctor? ¿Es bueno o malo? Malo. Mal doctor, porque no dice lo que yo tengo. Entonces, cuando un predicador no dice lo que dice la escritura de esa persona, es un mal predicador. No es un buen predicador. Entonces, ¿qué olor estamos dando a Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos dando un olor gratificante a Dios o un mal olor? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo como representante de Cristo aquí en Durazno? Estudiando las Escrituras, orando, congregándome, sirviendo a Dios, sirviendo a mis hermanos, sirviendo a mi prójimo, o me importa mi bienestar, mi sistema. Que no me molesten, yo hago esto en mi horario, pero después que no me molesten, yo tengo mis cosas. Hermanos, tenemos, como dije hoy, tenemos un llamado del cielo. No estoy diciendo que no tenemos que trabajar y dedicarnos al Señor, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar porque la Biblia dice que tenemos que trabajar. Pero en el trabajo podemos predicar la palabra, podemos ser luz. ¿Se entiende? No estoy diciendo que tengo que dejar a mi familia y dedicarme a Dios. No, porque eso la Biblia no lo dice. ¿Ah? Tengo que preocuparme por mi familia y bienestar de mi familia, pero ahí también tengo que servir a Dios y eso es un olor gratificante a Dios. Entonces tenemos que examinarnos. Dios ya nos examinó y Dios nuestro estado delante de Él. Cada uno de nosotros es responsable de lo que vamos a hacer. ¿Vamos a hacer caso a lo que Dios dice para darle olor? ¿O no vamos a hacer caso? La decisión es nuestra. Así que hermanos, que podamos ser conscientes que somos privilegiados. No somos pobrecitos, somos privilegiados. Y aquellos que no conocen a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde el Señor está dando oportunidad para que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio. Arrepentirse es cambiar su modo de vida. Yo me arrepiento de la vida que llevo y quiero vivir la vida que Dios me dice que tengo que vivir en su palabra. Eso es arrepentimiento. Voy a cambiar mi manera de pensar. Y por eso creo en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, está al lado de Dios intercediendo por su iglesia. Lo creo. Esa obra me salva. Y Dios dice que te salva. Si lo haces hoy, Dios te salva. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, bendito Dios, por tu misericordia. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, porque nos hablas y nos tratas. Oh Dios, a pesar que tantas veces, Señor, queremos o quiero hacer lo que me parece o lo que me gusta, ayúdame a estar consciente, como estaba Pablo consciente, que estamos crucificados y que vivimos ahora, todo lo que vivimos lo vivimos para ti. Estamos a tu orden. Ayúdanos, Padre, a estar consciente que vivimos para darte un olor gratificante a ti, no para agradar a los hombres, ni agradarnos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos a madurar, a crecer, que mi fe crezca, oh Dios. Ayúdame a tener ese gozo, Padre amado, que debo de tener para servirte con ese amor, con esa gratitud que debo de hacerlo. Ayuda a mis hermanos también, para que juntos podamos ser una comunidad, que nos amamos los unos a los otros, y que aquellos que no te conocen, que vean a Cristo en nuestras vidas, porque nos amamos los unos a los otros. Te alabamos y te damos gracias por este tiempo y por el tema que has traído, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por compartir. Si Dios quiere, el domingo que viene, nuestro hermano Seba va a estar predicando en este lugar, así que vamos a estar orando. Gracias, hermano, también por estar ahí siempre y compartir los mensajes. Un saludo a los hermanos de Pando también, que están pendientes de nosotros en ayudarnos y orar por nosotros. Gracias por todo. Bendiciones.